Gloria a Dios. Abra su Biblia, si usted trajo la Biblia, y si no trajo Biblia, acérquese al que está al lado y usted va a abrir el libro de los Hebreos. Hebreos en el capítulo 12, en el verso 28, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo. Hebreos 12, en el verso 28, y dice la palabra: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tome su asiento. Esta mañana vamos a echar una platicadita. Mire, ¿qué nos dice esta mañana el Señor a través de esta porción de las Escrituras? Vea qué preciosa la palabra del Señor. Toda ella es linda, ¿verdad? Toda ella es preciosa, pero hay que abrir los ojos esta mañana, ¿verdad? De poner mucha atención lo que nos está diciendo aquí el escritor al libro de los Hebreos. Nos hace reflexionar, ¿verdad? O quiere hacernos entender lo que ya nosotros hemos recibido. Y oiga bien, lo que ya hemos recibido, dice que hemos recibido un reino inconmovible. ¿Y esto qué significa? Esto significa algo que está firme, permanente e inalterable, que no puede ser sacudido o destruido, permanece para siempre. ¿Esto se está refiriendo a qué? Se está refiriendo, ¿verdad?, al reino de Dios. Entonces nosotros, que no lo merecíamos, ¿verdad?, que no lo merecemos, que no somos dignos, hemos recibido un reino inconmovible, dice la palabra. Entonces, necesitamos nosotros entender esto para poder ser agradecidos. Usted sabe que hay un pecado terrible en los últimos tiempos y ya lo estamos mirando. Y recordemos que la palabra no es para el que no vino ni para el que está allá afuera. La palabra, ¿para quién es? Para los que estamos esta mañana aquí. Y yo pregunto, ¿y cuántos estamos aquí, hermano? Amén. Amén. Entonces, esta mañana la palabra es para cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana. Entonces, gloria al Señor. Para poder ser agradecidos con Dios, nosotros necesitamos entender esto. No solamente es, hermano, hay una situación que yo veo bien terrible. La gente piensa que, o eso es lo que de repente escuchamos, acepte a Cristo, usted es salvo, así como bien sin bastimento. No. Entonces la gente acepta a Cristo, ya son salvos y no mueven un dedo. Eso es un evangelio totalmente extraño, la verdad. Entonces, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero no entendimos o no hemos entendido todavía qué significa, qué es lo que hemos recibido. Lea nuevamente Hebreos 12, el verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, oiga, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí hay un asunto que tenemos que entender. Nos llama ¿a qué? A ser agradecidos. Y solo podemos ser agradecidos cuando entendamos esto. Y el ser agradecido nos va a llevar ¿a qué? A servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la otra situación es que dice que seamos agradecidos. ¿Qué significa ser agradecidos? Oiga, ser agradecido significa que valoro lo que he recibido, doy gracias, pero tengo que accionar. Tengo que accionar y corresponder a los favores que he recibido. Entonces, la gratitud se debe expresar, no solamente del diente para afuera. Porque mucha gente dice, estoy agradecido con Dios, estoy agradecida con Dios, estoy agradecido, pero no mueven una uña. No hacen nada, no se involucran. No toman responsabilidades, no predican la palabra a nadie, ni siquiera con el testimonio. Entonces, este asunto está bien importante, ¿sabe? Y entonces aquí dice la palabra que nosotros debemos de ser agradecidos. Entonces, el ser agradecido me va a llevar a mí a servirle a Dios y no poner ninguna objeción. Entonces, ¿qué cosa es estar agradecido? Dice que valora lo que ha recibido, da gracias, sí, pero acciona. Tiene que haber una acción. Entonces, Dios espera de nosotros gratitud. Él desea que cada uno que hemos venido a sus caminos seamos agradecidos. Pero no solamente de palabra, porque últimamente eso es como de repente un cliché, decir gracias, gracias, pero no lo demostramos. No demostramos nosotros la gratitud. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cómo fuerte me lo dice? 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 18. ¿Qué nos dice la palabra? Dad gracias, dice, en todo. Oiga, en todo, cierre usted el círculo.
Dice el Señor, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que nosotros seamos agradecidos en todo, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos que estemos atravesando. No es solamente en los momentos buenos. No solo cuando tengo dinero en la refrigeradora llena y todo está bien, voy a dar gracias. No, es en todo momento y en toda circunstancia que yo debo de darle gracias al Señor. Porque si yo estudio la palabra me doy cuenta de lo que dice Romanos 8:28, y la palabra me dice que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces no todo es color de rosa, ¿verdad? Van a haber situaciones difíciles en nuestras vidas, sea por lo que sea porque nosotros las provocamos, sean pruebas, sea que Dios quiere hacer algo en mi vida, sea que el alfarero está moldeándome. Cualquier cosa que sea, un dolor, una enfermedad, una familia que se nos fue, cualquier cosa en nuestras vidas que sea de sufrimiento, Dios lo está permitiendo y es por algo y para algo. ¿Cuál es mi parte? Quejarme, renegar, lamentarme, dar lástima, decirle que estoy aquí pasando esta prueba, me estoy muriendo, me estoy enferma, aquí mi problema, es que mi diabetes, que mi dolor, es que mi. No, dice el Señor que yo no me queje, que yo no me lamente, que yo no reniegue, que yo dé gracias. Y debo decir, si estoy consciente y la palabra y el Espíritu Santo me están pastoreando, debo decir, Señor, gracias. Porque estoy en esta cama, estoy en este hospital, pero sé que estoy en sus manos, sé que son sus planes, Señor. Solo le pido fuerza. Ayúdeme, no me suelte, Señor. Y decir, me duele más, gracias, Señor. Porque Él sufrió más y sintió más dolor. Que hay problema con el hijo, que el hijo se fue, que el hijo, voy a lloriquear, sí, pero voy a estar de rodillas. Señor, yo sé que tú tienes el control, Padre amado, te alabo, yo te adoro, Señor. Yo sé que voy a ver tu gloria en la vida de mi hijo, que mi esposo es un rebelde, que no quiere nada con Dios, Señor, pero voy a ver tu mano en la vida de mi esposo. Ya no voy a la iglesia, porque ¿para qué voy a ir si mi esposo no quiere nada? Si mi hijo anda perdido, ¿para qué? Es cuando yo más voy a estar ahí de rodillas, alabando el nombre de Dios y diciéndole, Señor, hay poder en el nombre de Jesús y voy a ver tu mano, Señor. A su nombre. Esa es la actitud de un cristiano que conoce la Escritura y conoce a su Dios y está confiando ciegamente en que Dios va a hacer la obra. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. ¿Habrá algo que Dios no lo pueda resolver? Nada. Muchas veces somos nosotros los que dificultamos las cosas. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo. En todo, dice la palabra, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces yo leyendo estos asuntos, esta palabra y estas cosas leyendo, me hice un alto de repente y yo decía en mi corazón, ¿será entonces esta la razón por la que muchos cristianos no le sirven a Dios? ¿Porque no hay gratitud en sus corazones? Eso me asustó, porque la palabra dice que en los últimos tiempos las personas iban a ser como ingratas, impías, amadoras de sí mismo. Y entonces cuando yo veo que la gente no está predicando la palabra ni a su vecino, ni a su compañero de trabajo, ni a su propia familia, ni a sus propios hijos, y que no quieren hacer nada en la obra del Señor, que no se disponen para servir al Señor, que siempre hay excusa, que siempre hay pretexto, que siempre hay un obstáculo y siempre estamos poniendo las cosas. Entonces yo, ¿será que no hay entonces gratitud en sus corazones? ¿Será entonces que no han entendido lo que hemos recibido por misericordia del Señor? Esas cosas sí que deben de preocuparnos, hermano. No queremos desacomodarnos nosotros, ¿verdad? Para que otro entre al reino. Porque muchas veces tenemos que nosotros desacomodarnos para que otro se acomode. Tengo que invertir tiempo, dejarla como y meterme una hora con el TikTok o el Facebook o el qué sé yo. Mejor me voy a mi vecino o a mi vecina y me siento con mi Biblia y vengo a compartir con usted este pasaje de la Biblia que me va a tener muchísima más bendición que perder mi tiempo viendo un montón de chismerío en las redes sociales. Pero nosotros no queremos desacomodarnos. No, ya tengo pereza, estoy bien acomodada, no. Entonces digo yo, la gratitud nos mueve. ¿Usted sabía? La gratitud nos mueve. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Entonces, nuevamente, Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Alabado. Entonces, veamos aquí el asunto, hermano,
Esto no es si a mí me parece. Esto es entonces un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato que tengamos gratitud. Y esto no debe depender de nuestra situación o de nuestra posición, sino que tenemos que entender nosotros y saber y estar conscientes de lo que Dios hizo por mí, de lo que Dios hizo por usted. O sea, cada uno tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por nosotros, porque esto tenemos que tomarlo personal. Cuando yo entendí esto, yo dije, miré la cruz y yo dije, Dios murió por mí, soportó todo eso por mí, porque esto es personal. Cuando lo tomamos personal lo vamos a entender mejor. Cuando yo me hacía la imagen, ¿verdad?, como Isaías, aquel cuerpo desfigurado, aquel dolor que él pudo haber sentido y todas esas cosas, yo dije, lo hizo por mí. Eso me mueve a serle fiel. Eso me mueve a buscar hacer su voluntad y agradarlo, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, cada uno debemos estar conscientes, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y ese es el deseo de Dios, que seamos agradecidos, porque la ingratitud es lo que nos puede llevar a no servirle a Dios. Y esto yo creo que tenemos que meditar muy bien. Entonces, hay quienes piensan que servir a Dios es venir de vez en cuando a la iglesia. Yo no sé quién les enseñó eso. Entonces hay mucha gente que piensa eso, que estoy sirviendo a Dios porque llego de vez en cuando a la iglesia. Servir a Dios no implica vivir una vida dedicada a cumplir su voluntad, no se trata de actos religiosos, como asistir a la iglesia, como orar, leer la Biblia, aunque estas son cosas importantes en nuestra vida, ¿verdad?, sino que lo que Él quiere en nosotros es una vida que refleje la gracia, el amor y la justicia de Dios, ¿verdad?, en nuestras acciones diarias. El servicio a Dios abarca tanto la adoración como el trabajo práctico, y es servir con amor y servir con gratitud. Servir a los demás es servir a Dios. ¿Cuántos recordamos el pasaje? Busquemos Mateo para que estemos conscientes nosotros de lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana, que no es palabra ni criterio de hombre, es la palabra del Señor. Busque Mateo capítulo 25 en el verso 34, que nos dice la palabra del Señor. Y dice la Escritura, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oiga, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esta palabra recordemos que es para nosotros. Entonces hemos sido llamados nosotros para hacer ¿qué cosa? Los pies de Jesús, las manos de Jesús y la boca de Jesús. Entonces es nuestra responsabilidad delante del Señor servir a los demás, pero hacerlo ¿cómo? Con gratitud y hacerlo con amor, como que lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor y no para los hombres. Y en estos tiempos esto se está perdiendo, se está extinguiendo el asunto de servir, o no lo hemos entendido. A mí me dice gente, yo sirvo a Dios, pero ¿en qué, hermana, está sirviendo? Que venga a la iglesia. Vine a limpiar la iglesia por lo menos, ¿no? A limpiar las sillas algo, ¿no? Venir a la iglesia no es servir a Dios. Yo aquí vengo a conectarme como el celular, si no lo conectamos no se carga, no sirve. ¿Para qué sirve el celular descargado? Para nada. Entonces aquí vengo a cargar y lo que yo aquí recibo, yo voy a compartirlo con el que quizás con el que no vino, tengo una oportunidad, alguien no vino, usted se va, mañana usted le dice, hermana, estuvimos en la iglesia y dice que compartimos esto y esto y esto. Eso sí es servir a Dios.
O de repente un hermano está enfermo y yo voy a hacer un atolito de mi hermana a visitarla y yo me voy. Eso es servirle a Dios. Por cuanto me viste enfermo, dice, me visitasteis. Pero hoy en día la gente solo quiere, venga, visíteme, denme, ayúdeme, hágame, tuérneme, hágame y solo, mire. Pero para allá, venga, no hay. Y eso está mal, porque ese no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios nos llama, porque a veces queremos que me sirvan, queremos que viveza, que me sirvan, que me atiendan, que me hagan, que me atiendan. No, eso no es un cristiano. Eso no es el ejemplo que recibimos de Jesús. Y ese es el asunto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar. Que no le hemos puesto interés a este asunto, que no nos ha interesado el asunto, es otra cosa. Pero cada uno tenemos nosotros algo que hacer en el reino. Somos un cuerpo. Este es 1 de Pedro capítulo 4 en el verso 10. 1 de Pedro capítulo 4 en el verso 10 dice la palabra: cada uno, según el don que haya recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice que nosotros recibimos dones. Y yo siempre le digo a la gente, desde el momento que usted aceptó al Señor Jesucristo, usted recibió un don principal. ¿Cuál es ese don? La salvación de mi alma. ¿Y eso qué tengo que hacer yo? ¿Guardármelo? No, voy a compartirlo con otros y voy a multiplicar ese don que Dios me dio. Cuando yo entiendo esto, yo comienzo con ese gozo a compartir la palabra con mis amigos, con mis vecinos, con todo aquel que Dios me pone en mi camino. ¿Sabe qué pasa? Los dones se multiplican. Acuérdense los talentos, ¿verdad? Que le dio uno, que le dio tres, que le dio cinco. Entonces, pero si yo vengo, lo agarro y le entierro, ¿qué va a pasar con eso? Hasta lo poco que tiene se le quitará, dice la palabra. Entonces, todos tenemos una responsabilidad delante del Señor si verdaderamente un día hicimos la confesión de fe. Y tenemos nosotros que comenzar a servir porque todos tenemos, dice, un papel que desempeñar en el reino. Yo le decía a mis hermanos ayer, todo nuestro cuerpo tiene cuántos miembros, cuántas cosas tiene nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Y cada uno tiene una función diferente. No puede hacer mi oreja lo que hacen mis pies. No puede hacer mis ojos lo que hacen mis manos. No puede hacer el hígado lo que hacen los riñones. Cada parte, porque Dios es sabio en todas sus cosas, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. En la iglesia, ¿cuántos sabemos aquí? Póngale que seamos 10, 9. Pero esos 9 con entendimiento en su corazón, entendiendo lo que hemos recibido de Dios, ese reino inconmovible, tomamos responsabilidades en el reino y de repente una hermana enseña a los niños, la otra hermana está en la intercesión con la oración allí, la otra hermana está orando por los enfermos, la otra prepara su enseñanza y todos que estamos trabajando, la otra hermana está arreglando la iglesia, pero no que de repente uno solo tiene que hacerlo todo porque nadie quiere hacer nada. ¿Eso es correcto? No, está incorrecto. ¿Es correcto? ¿Eso agrada a Dios que yo me siente el domingo a la iglesia, oiga y salga igual? No, no es correcto. ¿Qué pasa con nuestros hijos si van a la escuela y de repente no pasan de a medio y no saben nada? Perdieron el año. No tuvieron interés, lo perdieron. Entonces tenemos problemas bien serios, hermano. De repente hay personas que tuvieron grave de muerte y salen de eso. Doy gracias a Dios porque me sanó. Doy gracias por eso. ¿Pero qué está haciendo? Bla, bla, bla. No sirve en el reino. Yo tengo que accionar, porque estoy agradecida, no tengo cómo pagar lo que he hecho por mi vida, yo sé lo que Dios quiere, yo sé cómo puedo agradar al Señor, yo sé que lo que Dios, entonces eso es lo que yo voy a hacer porque estoy agradecida. Pero solamente estoy agradecido, Dios me sacó, aquí estoy con vida y sigue un año y siguen 2 y siguen 3, pero no mueve un dedo. Eso no es agradecimiento, pienso yo. Entonces, el mayor ejemplo de servicio a Dios y a los demás lo encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5 nos dice la Escritura. Filipenses capítulo 2, verso 5, dice la Escritura, oiga bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo, al mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Será que el Señor Jesús tenía una corte que lo atendía?
O Él vino a sentarse en el trono como hacen muchos hoy en día. Y llegan todos los súbditos. Esto es para el señor pastor, el primer plato, que el día del pastor. ¿Será ese un buen pastor? No, es el que sirve. Es el que sirve. Entonces, su vida fue un modelo de humildad, sacrificio y servicio desinteresado. No se aferró a su estatus divino, sino que se hizo hombre y sirvió a la humanidad hasta la muerte en la cruz. Entonces dice la palabra que Él estuvo en esta tierra y Él vino para darnos un ejemplo. Y así como Él hizo, quiere que nosotros, cada uno, los que decimos que somos cristianos, hagamos como Él hizo. Jesús no se sentó que le sirviera como nos gusta a nosotros que nos sirvan. Jesús vino a servir. Dejó su realeza, su divinidad, y Él se puso a servir al punto que dio su vida por nosotros. Entonces miramos nosotros también, ¿verdad?, que fue una vida de servicio. Él estaba donde estaba la prostituta, donde estaba el ladrón, donde estaba la necesidad. Ahí estaba Jesús. No estaba esperando que llegaran a buscar. Jesús está en su casa viendo TikTok, vamos a ir a ver si nos quiere recibir para que nos haga un milagro. No, Jesús andaba buscando la necesidad para servir. Entonces ustedes y yo tenemos que hacer lo mismo. Sabemos dónde está la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? En el hospital, en las cárceles, en el asilo de ancianos, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Mucha necesidad, mucha. Hay mucha necesidad. Para que nosotros hagamos e imitemos al Señor Jesús, porque eso es lo que Él quiere. ¿Usted se acuerda que Jesús lavó los pies de sus discípulos? Muchas iglesias hoy en día hacen la lavatoria de pie. Eso no quiere decir nada. No es eso el significado real de lo que Jesús hizo. Porque lavarle los pies en la iglesia es una panita bien bonita y escoger, venga usted hermana que anda hecho el pedicure, anda sus pies pintaditos, venga usted, eso no quiere decir lo que Jesús hizo. Entonces ellos inventan de repente algo religioso, algo, ¿verdad? Una cosa que no va. Porque servir a Dios no es que yo una vez al año hago una lavatoria aquí de pie, vamos a ver hermanos, vamos a escoger los hermanos, entonces la hermana corre a hacerse el pedicure el sábado para que no le vienen los pies ahí chuecos, entonces ella viene y ya vengo a hacer eso es un simulacro. Eso no quiere decir la lavatoria de los pies. Y hay gente que hasta que se enoja si usted le contradice eso. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús con eso? Vino a enseñarles que el liderazgo en el reino de Dios se basa en el servicio humilde. Él les dijo, yo soy el Señor y el Maestro. He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Entonces, servir a Dios es ¿qué cosa? Servir a los hombres, ¿qué cosa es? Servir a Dios. Pero la religión me dice que voy a hacer la lavatoria de los pies una vez al año. Entonces Jesús, usted sabe que en el desierto se hacía eso, era una costumbre porque usted sabe en esas calles polvorientas del desierto, aquellos soles y con sus caites, pero hoy en día ¿quién anda en las calles polvorientas son pavimentadas? ¿Quién quiere que venga a hacer simulacro de lavar pies? Pero la gente se aferra a eso y dice, yo no puedo tomar Santa Cena si no hay lavatoria de pies porque me siento. Ese es el religioso. Él nos está mostrando el Señor que Él siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, 100% hombre, Él se dispuso y sirvió. Hizo el trabajo de un esclavo, lavarle los pies a sus discípulos. Entonces yo no soy quien, por muchos títulos que yo tenga, para hacerme sentir más que los demás. Yo tengo que hacer menos que los demás para poder ser y agradarle a Dios. Ese es el grandísimo error de que el pastor es el señor corbata y la señora corbata, entonces hay que servirles bien. Y la gente ahí están, los súbditos ahí están, porque no leen, porque no son libres, porque no entienden. Ese es el asunto. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dijo, tienen que lavarse los pies unos a los otros. O servir a los demás es servir a Dios. Entonces, volvemos nuevamente a la palabra del libro de Hebreos que estamos leyendo, porque está muy interesante. Esos 2 versículos de la Biblia están muy poderosos, hermanos, muy interesantes, porque dice aquí, aparte que nos llama que seamos agradecidos, nosotros tenemos, dice, que servir a Dios con temor y reverencia. ¿Usted sabe qué es eso? Esto de temor y reverencia es un profundo respeto, no es miedo. Yo sé que de repente nosotros nos enojamos, que se nos diga, hermano, que estemos en un orden en la iglesia porque estamos delante de la presencia de un Dios que es santo, santo, 3 veces santo, y Él merece respeto, Él merece reverencia. No puede haber desorden dentro de su casa porque el Espíritu Santo se va. Y entonces nos enojamos y esa hermana y nos ponemos molestos porque no nos gusta que nos digan nada. Pero uno lo hace porque hay que poner un orden dentro de la casa de Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo esté aquí. ¿Cuántos quieren que esté aquí su Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos sentirlo? Él quiere reverencia dentro de su casa, respeto dentro de su casa. Entonces, Dios quiere que le sirvamos, dice, con temor y reverencia. Oiga bien,
Es un profundo respeto, es una admiración y sumisión a su santidad que provienen de conocer su grandeza y de conocer su amor, su persona. Ese temor bíblico se manifiesta en obediencia, en el deseo de honrarlo y en el deseo de someternos a Él. Usted sabe que a mí me da mucha tristeza ver un montón de gente engañadas, ver un montón de gente entretenida en las iglesias, ver un montón de gente sin temor de Dios, ver un montón de gente sin conocimiento de Dios y que ya envejecieron en una iglesia. Lo que me da más tristeza, han envejecido en las iglesias y no saben nada, y no sirven para nada, y no están haciendo nada en el reino. A veces sirviendo de tropiezo a que está trabajando. Eso sí podemos a veces hacer bien, pero está mal. Entonces nos llama que con un profundo respeto y reverencia nosotros, ¿verdad?, sirvamos a ese. Pero me llama más la atención el verso 29 cuando dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oiga, esto sí está serio. Quiere que le sirvamos, quiere que estemos agradecidos. Esa gratitud en mi corazón me va a hacer servir a Dios, pero a la misma vez que lo haga con respeto, lo haga con reverencia, con admiración y que yo lo conozca. Y para conocerlo tengo que invertir tiempo leyendo las Escrituras. Y entonces, aparte de eso, me dice que nuestro Dios es fuego consumidor. De repente hay iglesias que esto es un tabú. No, Dios no castiga, Dios es amor, cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y dice la palabra más adelante, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y dice la palabra también, así como el Padre corrige a su Hijo, así también yo, Jehová, corrijo a los que yo amo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es fuego consumidor. ¿Usted se acuerda aquel pasaje cuando aquellos dos muchachos vagos vinieron y hicieron un fuego extraño en el altar? ¿Qué pasó? El fuego los consumió. No quedó ni para cuento. Entonces Dios es paciente, Dios es amor, pero Él es un Dios, ¿me entiende?, que es un fuego consumidor porque es un ser santo y no tolera el pecado y exige adoración exclusiva. Él quiere que seamos fieles a Él. Pero muchas veces nosotros estamos repartidos. Hay cristianos que son amantes a los deportes. No es que sea pecado, pero ¿sabe qué hace muchos cristianos? Les importa poco un día domingo, sea Santa Cena, lo que sea, porque van a su partido, está jugando allá y van para el estadio. Y les importa lo demás nada. Cuando la palabra dice que Dios debe de ser lo primero en mi vida. Su deporte, pero no le dé la espalda a Dios por ir a ver a los hombres allá a jugar. Y hacerle barra a los hombres, estar gritando, ¡ah! Y gritan y se desesperan y todo. Pero en la iglesia no queremos ni abrir la boca. O de repente que mi mamá, que voy a visitar a mi mamá que vive en no sé dónde. ¿Y por qué le robamos el día del Señor y no pedimos un día en el trabajo para ir a visitar a la familia que está largo? Siempre le damos a Dios. Mucha gente el domingo anda viendo a la abuela, al papa, al cementerio, no sé cuánto. ¿Por qué no pide un día de trabajo para hacer esas cosas? ¿Y por qué le roba el tiempo? ¿Por qué esto sí es robarle a Dios? Cuando yo sé yo que tengo que estar acá y yo prefiero otras cosas que ni siquiera honran a Dios y le doy la espalda a Dios. Y si fuese hoy el último culto en mi vida, ¿qué pasaría? Yo no estuve aquí porque me interesó más la familia, el amigo, el pariente, la comadre y todas las cosas, y no me interesó Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando uno ha entendido el asunto, que hemos recibido un reino inconmovible, dice la palabra, y mi corazón está agradecido porque yo sé de dónde el Señor me sacó y cuánto se me ha perdonado y sé cuánto se lo ha hecho por mí, esto me mueve a mí a dar el primer lugar en mi vida a Dios. Voy a amar a mis hijos, a mi esposo, a todo el mundo, pero primero es Dios. El negocio primero es Dios. De mi buena relación con Dios, de mi fidelidad a Dios, lo demás va a estar bien a mi alrededor. Cuando yo aprenda a darle el primer lugar a Dios. Entonces yo eso siempre he observado. Los seres humanos o los cristianos siempre le están robando la gloria a Dios. Quedando bien con el marido, con la suegra, con la cuñada, con todo el mundo. Y a Dios, ¿qué me importa? Dios me entiende, el domingo llego. Y no hay una excusa. Eso no hacemos en los trabajos. Porque si yo mañana el lunes tengo una empresa que yo trabajo y mañana yo no llego, yo el martes tengo una buena excusa, bien firmada y sellada, porque si no, hermana, de patitas a la calle. Entonces no tenemos un respeto, no tenemos una reverencia para el Señor, no tenemos eso para Dios, porque no, nada. El otro domingo voy, pero la mujer sabia que edifica su casa, ¿qué hace? Mira, amor, fíjate que es cierto, mira, ve a tu mamá, pero primeramente vamos a la iglesia. Después que salgamos del culto, bien bendecidos, vamos. No, salimos como el cachiflín con la colita para vámonos. Porque no hemos entendido nosotros el asunto. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Si bien es cierto que Dios es bueno, pero yo creo que Dios se cansa de tanta infidelidad, Dios se cansa de tanta dureza en nuestros corazones, y en un momento que su paciencia tiene límites, se agota su paciencia. Como cuando sucedió, ¿se acuerda? El tiempo de Noé, se agotó la paciencia de Dios porque la maldad era tan terrible y no había remedio. Cuando en el Sodoma y Gomorra se agotó la paciencia de Dios y de repente no va a venir fuego consumidor porque se agotó la paciencia de Dios.
Entonces, hermano, esto es bien lamentable, que el tiempo se nos está cortando cada día más. Y hay un pecado terrible por el cual Dios creo que se enoja mucho, porque sabemos hacer lo bueno, pero no lo estamos haciendo. Y eso es un pecado terrible. No hago, no duermo, no fumo, no bebo, pero no estoy haciendo tampoco nada para el reino. Y sé hacer lo bueno, pero no lo estoy haciendo. Y la palabra dice, es un pecado. Suficiente pecado tengo yo, que conozco la palabra, sé que hay necesidades allá afuera, pero yo no invierto cero tiempo de mi vida para ir a hacer un bien para Dios. Y yo sé que eso es lo que a Dios le agrada. Yo sé que Dios quiere que yo esté ocupada en sus cosas, en su reino, haciendo buenas obras, pero a mí no me interesa, porque lo que tengo yo es religión, pero no un Cristo morando en mi corazón. Lo que pasa con muchísima gente hoy en día, yo me pongo de repente a pensar cuando leo la escritura y digo yo, ¿y qué pasará con todo ese montón de gente con Biblia y todo el asunto y años en una iglesia y no hacen nada, no saben ni siquiera conocen bien al Señor, y cuando lleguen al cielo, ¿qué podrá pasar, hermano? ¿Usted cree que va a pasar algo? ¿Habrá otra oportunidad en el cielo, hermana? Que nos arrepintamos, Señor, tenía oportunidad. Ahí en el cielo no hay nada más que hacer ya. No hay trabajo ahí en el cielo. De ir a evangelizar, de ir a los enfermos, no hay enfermedad en el cielo. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, nos preocupemos, porque si hay un pecado que estamos cometiendo los cristianos, es que sabemos hacer lo bueno, pero no lo estamos haciendo. Sabemos que hay un gran poder en la oración y no podemos unirnos para venir a orar, porque cada quien está en lo suyo. No podemos ponernos de acuerdo para ir a evangelizar, porque no tengo tiempo, porque hay agua voy a lavar, es que tengo que aquí, no tenemos tiempo para Dios. Entonces no creamos que con venir un domingo de vez en cuando estamos haciendo algo que le agrada a Dios. Tenemos que preocuparnos porque esto es real, esto no es ciencia ficción, esto no es historia, esto es real. Hay un cielo y hay un infierno, y es acá donde escogemos nosotros dónde pasaremos nuestra eternidad. Dios no quiere que vayamos a ese lugar terrible, pero cada quien va porque conociendo la palabra no queremos esforzarnos. No queremos tener una relación más personal, directa, íntima con Dios, para conocer la voluntad de Dios, para buscar qué es lo que Dios me ha dado, ese don que Él me ha dado, y comenzarlo a explotar. Y comenzar a agradar a Dios haciendo lo que a Él le agrada, haciendo lo bueno, hermano. Entonces, en esta mañana hemos dicho, vamos a hacer una mañana de acción de gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque de repente hemos recibido tanto de Dios. Yo no sé cuánto han recibido de Dios, hermano. Levante sus manos si usted ha recibido de Dios. ¿Sabe qué? Las dos manos a mí me quedan pocas para decirle lo que yo he recibido de Dios. He recibido tantos favores y tantas misericordias que de repente yo siempre digo, voy a ver atrás mi pasado para recordar de dónde el Señor me sacó. Y no quiero que nunca se me olvide de dónde el Señor me sacó, para no ser ingrata en la vida, para no perder mi tiempo en tanta chuchería, sino que invertirlo bien en el Señor. Si cada uno hemos entendido eso, hermanos, deberíamos de preocuparnos por hacer algo que a Dios le agrade. Por eso la palabra del Señor, usted sabe que el Señor en el libro de los Levíticos, en las ofrendas, Dios pedía ofrendas de acción de gracias, porque Él quería que su pueblo fuera agradecido. Usted sabe que Dios sanó a 10 leprosos, y de esos 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? 1. ¿Y dónde lo encontró el Señor? En el templo. Quiere decir que Dios quiere que estemos en el templo alabando su nombre. Y el Señor le dijo a ese sano, ¿qué le dijo el Señor? ¿Dónde están nosotros 9? O sea que Él estaba esperando que ellos fueran a darle agradecimiento, pero solo 1. Y de repente digo, quiere decir que si de 10 1, de 100 10 y de 1000 100, entonces agradecidos. Hay muy poca gratitud en estos tiempos.